Y nos faltaba este tema, ¿verdad? Para poder nivelarnos. Listo. Vamos a hablar entonces de la teoría de las inteligencias múltiples, pero primero vamos a realizar la definición. Se define la inteligencia como aquella capacidad para poder resolver problemas o situaciones problemáticas en el menor tiempo posible y sobre todo haciendo uso pues de nuestra imaginación, de nuestra creatividad. Entonces, si nosotros alguna vez hemos resuelto el problema así de rápido y así de creativo, entonces estos son los dos requisitos para considerar a una persona inteligente, la rapidez y la creatividad. Hay factores que influyen en la inteligencia. Tenemos, por ejemplo, a los factores biológicos y tenemos a los factores ambientales. El factor biológico se encuentra relacionado con la alimentación, con los cromosomas, así como también con la herencia. Aunque la herencia actualmente está cuestionada. Antiguamente se pensaba que la inteligencia era hereditaria, que si nuestros padres eran inteligentes, nosotros también. En la actualidad se sabe que eso no es cierto. La inteligencia no se hereda de los padres, no se hereda de los abuelos. Entonces, no, la inteligencia no es hereditaria. La inteligencia es aprendida, la inteligencia es estimulada, la inteligencia es desarrollada. Entonces, no nacemos con una inteligencia, sino que a lo largo del colegio, de la escuela, se va desarrollando nuestra inteligencia. Lo que sí influye es la alimentación, porque sobre todo durante el embarazo, ya que recordemos que durante el embarazo se forma el cerebro, las neuronas del bebé. Influyen también los cromosomas. Si el par número 21 de los cromosomas se altera, entonces va a haber el nacimiento de los pequeñitos con síndrome de Down. Y los niñitos con síndrome de Down, sabemos, o niños especiales, sabemos que tienen una especie de retardo mental. Ahora, no es que ellos quisieran tener, ¿no?, ese retardo mental, sino que ya nacen con esa alteración cromosómica que no permite que puedan resolver problemas cotidianos como de repente nosotros sí podemos. Ahora, con una educación especial puede ser que algunas capacidades sí se logren. Influye también en la inteligencia los factores ambientales que se encuentran relacionados con el contexto, con la escuela, con los medios de comunicación. La escuela, por ejemplo, hay colegios, por ejemplo, que utilizan la estimulación temprana, quiere decir que estimulan los sentidos, la parte motora, la parte motriz de los niños. Incluso algunas mamás durante el embarazo, a partir del 5.º mes del embarazo, ya le hablan a sus hijos. Entonces, de esa manera están estimulando su cerebro, están estimulando sus neuronas. Entonces, también depende de nosotros, ¿no? Del medio ambiente, de cómo le estimulamos la inteligencia a nuestros hermanitos o sobrinos. Existen varias teorías. Tenemos la teoría bifactorial. Recuerda que bi significa dos. Según esta teoría, existen dos tipos de inteligencias o factores. Tiene como representante esta teoría Charles Spearman y habla de dos tipos de inteligencia o factores. Tenemos, por ejemplo, a la inteligencia general, conocida también como factor G, y tenemos a la inteligencia específica, conocida también como factor E. Se llama inteligencia general o factor G porque la palabra general empieza con la letra G. Y acá la inteligencia específica obviamente empieza con la letra E en español, ¿verdad? En inglés, la palabra específico en inglés se escribe de frente con la letra S.
Por eso se llama factor E o S. Factor G por el término inteligencia general. La inteligencia general busca que nosotros podamos solucionar de forma innata todo tipo de problemas, aunque no necesariamente sobresales en ese problema. Entonces, todos los problemas generales en la cual no destacamos son resueltas gracias a la inteligencia general. Y todos los problemas que sí sobresalimos, dificultades o situaciones que sí llegamos a sobresalir, entonces es resuelta por la inteligencia específica. A ver, por ejemplo, ¿cuántos cursos llevas tú en el colegio? ¿Cuántos cursos llevan ustedes, jovencitos, en el colegio? A ver, por aquí, algunos me responden. ¿13 cursos? Algunos me dicen 21. 18, ¿verdad? 18, claro, 18 cursos llevas. Llevas cursos de álgebra, de física, biología, psicología, lenguaje, literatura. Y a pesar que no sobresales en todos los cursos, a pesar que no sobresales en todos los cursos, al menos intentas, ¿verdad? Aprender o desarrollar problemas de cursos que no sobresalimos. Eso es gracias a la inteligencia general. Entonces, la inteligencia general nos permite resolver todo tipo de problemas, por más que no destaquemos en ello. Entonces, por más que no destaquemos en álgebra, al menos lo intentamos. Por más que no destacamos en química, al menos intentamos cumplir con el temático, las tareas. Entonces, si no sobresales en algo, igual lo intentas gracias a la inteligencia general que te permite resolver todo tipo de problemas, ya académicos, intelectuales, personales, familiares, problemas que tenemos en casa incluso. En cambio, la inteligencia específica nos permite resolver problemas en la cual sí sobresalimos. Entonces, de todos los cursos, de repente sobresales más en números. De todos los cursos, de repente sobresales más en baile. Entonces, el tipo de inteligencia que te permite destacar en algo, sobresalir en algo, de repente sobresales en inglés, o a la hora, por ejemplo, en este caso, te gusta, por ejemplo, dibujar, o quizás sobresales en reparar equipos de sonido, computadoras. Entonces, acá vamos a usar esta inteligencia con todos los elementos en la cual sí destacamos. Tenemos a la teoría multifactorial. La palabra multi significa varios. Entonces, esta teoría considera que existen varios tipos de inteligencia o factores. Consideran, por ejemplo, siete tipos de inteligencia o factores, a las cuales también se les ha llamado las 7 habilidades mentales primarias. Su representante es Lovis Thurston. Según Lovis Thurston, tenemos 7 tipos de habilidades mentales primarias, de las cuales vas a destacar en uno, vas a destacar en dos o tal vez en tres, ¿ya? Por ejemplo, hablo de la fluidez verbal, comprensión verbal, capacidad espacial, velocidad perceptual, razonamiento, aptitud numérica y por acá tenemos la memoria. Entonces, 7 habilidades mentales primarias, 7 tipos de inteligencias. Vamos a explicar cada uno. ¿En qué consiste la fluidez verbal? Hay alumnos que sobresalen a la hora de hablar, hablan muy bien frente al público. Incluso cuando les ha tocado exponer algún tema, exponen muy bien en una feria, en un curso. Entonces resaltan en su oratoria, saben expresarse muy bien. Entonces, ese tipo de estudiantes presentan ¿qué cosa? Fluidez verbal. Entonces, la fluidez verbal es la facilidad de poder hablar frente a los demás, pararte frente al público y poder hablar frente a los demás. Aunque también tenemos compañeros que presentan dificultad para poder expresarse, producto del nerviosismo, a veces no saben qué hablar o todo lo que pensaban decir se olvidaron, ¿verdad? Producto del nerviosismo. Entonces, no todos tienen esa facilidad de poder expresarse bien frente a los demás. En algunas carreras profesionales sí o sí se debe tener fluidez verbal.
por ejemplo, para ser periodistas, para ser animadores de radio, para ser locutores, para ser abogados. Entonces, el abogado debe ser bien fluido, o sea, debe tener facilidad de poder expresarse. ¿Te imaginas un abogado todo tímido, calladito, que no sabe qué decir? Entonces, el abogado tiene que saber expresarse, tener facilidad de palabra para preguntar y repreguntar. Aparte de los abogados, también los que estudian periodismo o ciencias de la comunicación deben presentar fluidez verbal. Tal vez en tu casa tienes algún familiar, ¿verdad? Que sabe expresarse muy bien a la hora que le toca hablar, cuando hay reuniones, qué bien se desenvuelve este familiar. Pero cuando te toca hablar a ti, quizás no sabes qué decir, te pones nervioso, con la justa saludas y agradeces al público que asistió. Nada más de repente, ¿no? Mientras que el familiar sí muy bonito habla, muy bonito se expresa mi tío, profesora, muy bonito habla, muy bonito se expresa mi padrino de repente, ¿no? Entonces tienen fluidez verbal. Si no destacas en fluidez verbal, no te preocupes, tal vez destacas en esta otra habilidad llamada comprensión verbal. Las personas que sobresalen en comprensión verbal tienen la capacidad de entender palabras, entender sinónimos, entender antónimos. Son alumnos que sobresalen, por ejemplo, en el curso de razonamiento verbal, en el curso de letras, porque entienden un texto, una oración, entienden palabras. Cuanto más leas, vas a mejorar tu comprensión verbal. Otros alumnos tal vez no destacan ni en el primero ni en el segundo, pero tal vez sí en el tercero, ¿no? Tienen buena capacidad espacial. ¿En qué consiste la capacidad espacial? En poder visualizar las imágenes en 3D. Quiere decir, en poder visualizar las imágenes de manera tridimensional. Los que sobresalen en el curso de geometría, todos aquellos alumnos que sobresalen en el curso de geometría, tienen capacidad espacial, porque mira, para poder, en este caso, resolver los problemas de geometría, tú tienes que entender los gráficos, ¿verdad? Incluso dentro de un gráfico tienes que hacer otro gráfico. A ver, en este ejercicio, profesora, tengo que hacer un par de trazos para formar otra figura dentro de la misma figura y recién ahí, ¿no? Puedo resolver. Entonces tienes buena capacidad para poder ver y armar imágenes de manera espacial. Entonces ahí, en ese caso, tienes capacidad espacial. No solamente los que sobresalen en geometría, ¿ya? ¿Quiénes más, aparte de los que sobresalen en geometría? Los arquitectos. Para ser arquitecto debes presentar capacidad espacial. Para ser ingeniero civil también se necesita tener capacidad espacial. E incluso el albañil que va a construir la pared tiene que imaginarse cómo va a terminar esta pared, cómo le voy a dar forma a la pared, porque de lo contrario todo chueco, ¿no? Se va a caer, ¿verdad? Así es. El ingeniero también, Agüero, sí, pero recuerda que sería el ingeniero civil, ¿no? El diseñador gráfico, por supuesto, hasta un dibujante, porque para dibujar también tenemos que imaginarnos el contorno, el entorno, así que necesitamos tener capacidad espacial. Los que sobresalen en ajedrez o damas, porque para jugar ajedrez también tienes que imaginarte en el espacio, a ver cómo voy a avanzar por aquí, a ver cómo voy a hacer el jaque mate, qué forma, de qué manera. Entonces, todos los que sobresalen en ajedrez tienen capacidad espacial. Los que sobresalen a la hora de armar cubos, esos cubos, ese cubo llamado cubo mágico, el cubo de colores, hay un cubo de colores, ¿verdad? Tú lo mueves y luego tienes que poner un color en un lado del cubo. También los que arman los cubitos de colores, ya ellos también tienen capacidad espacial. Hasta los diseñadores de modas, por supuesto, el director de cine, tiene que preparar el espacio geográfico donde se van a desenvolver los actores o actrices. Por acá tenemos la velocidad perceptual, consiste en darnos cuenta rápidamente de semejanzas o diferencias. Bueno, la velocidad perceptual lo necesita la policía, porque la policía rápidamente debe darse cuenta de semejanzas y diferencias
ante las huellas, ante los rostros, miradas sospechosas, por ejemplo. El razonamiento es la capacidad de llegar a conclusiones rápidamente y la aptitud numérica, bueno, todos aquellos que sobresalen en números tienen aptitud numérica y hay otros que sobresalen porque tienen una buena memoria y pueden almacenar la mayor cantidad de información. Seguimos. La teoría en la cual nos vamos a concentrar más es la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría tiene como representante a Howard Gardner. Acá está, por ejemplo, el dibujo, ¿verdad? La imagen de este personaje. Él es Howard Gardner, autor de una de las teorías de la inteligencia llamada inteligencias múltiples. Si yo escucho la palabra múltiples, es que para él no existe un solo tipo de inteligencia, sino varios tipos de inteligencias. Lo que pasa es que antiguamente se pensaba que solamente el que sobresalía en números era inteligente. Ese es un error, ¿no? En la actualidad sabemos que eso no es cierto, que el que sobresale en números, no solamente el que sobresale en números es inteligente, también el que sobresale en letras es inteligente, el que sobresale en algún deporte, porque mira, no es fácil, ¿no? No es fácil destacar en un deporte, aparte de ser muy hábil, no es fácil pues sobresalir y mantenerte en buenas condiciones en un deporte. Entonces, se necesita ser inteligente para sobresalir en números, para sobresalir en letras o para sobresalir en un deporte. Quiere decir que existen varios tipos de inteligencias. Todos nosotros tenemos diferente tipo de inteligencia. Lo que sobresale el compañero, de repente nosotros no sobresalimos y sobresalimos en otras cosas, ¿verdad? Y lo que nosotros sobresalimos, el compañero de repente no destaca. Entonces, eso es porque hay varios tipos de inteligencias. Howard Gardner nació el 11 de julio de 1943. Él es un psicólogo, investigador y profesor de la universidad en Estados Unidos llamado Harvard. Él es conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades mentales, de las capacidades cognitivas, por haber formulado esta teoría, la teoría de las inteligencias múltiples. Además, esta teoría ha traído consecuencias o implicancias en la mejora de la educación. Es que gracias a su teoría, antes, ¿no? Los profesores antes solamente se concentraban en los alumnos que eran buenos en números, pero gracias a su teoría, el profesor ha entendido de que todos nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia y hay que estimular y hay que entender que todos nosotros tenemos distintos tipos de inteligencia. Entonces, permitió aportes a la educación y gracias a ello fue concedido con el premio de Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en el año 2011. Acá está su teoría. Al principio habló solamente de 7, las inteligencias múltiples. Al principio Howard Gardner mencionó solamente a 7 tipos de inteligencias, pero a finales de 1990 le agrega uno más. El que le agrega, el octavo, sería la inteligencia naturalista. Hasta ahí tenía 8 tipos de inteligencias en su teoría, pero hace poco le agregó uno más. Este de acá, la inteligencia existencial. Entonces, con eso sería 9. 9 tipos de inteligencias múltiples planteada por Howard Gardner. A ver, vamos a explicar en qué consiste, ¿ya? La inteligencia naturalista consiste en cuidar, en preservar de manera inteligente la naturaleza, cuidar el campo, cuidar las plantas, cuidar los animales. De repente a ti te gustan mucho los animales, de repente te gustan mucho las plantas, estás cultivando plantitas en tu jardín, le echas agua de vez en cuando, incluso has averiguado qué tipo de planta es de repente, ¿verdad? Cuidas a tus mascotas, le das agua tibia porque está haciendo frío, le has puesto, por ejemplo, ya su cama, su ropita, y de vez en cuando los sacas a pasear. Entonces las personas que les gustan los animales, que les gustan las plantas,
que cuidan los parques, no lo destruyen, que no están ensuciándolo, ¿no? Porque eso de estar comiendo algo y tirar los papeles o el plástico al suelo no es bueno, pues contamina al medio ambiente. Entonces, si tú has cuidado la naturaleza, entonces ya sabes, presentas inteligencia naturalista. A ver, ¿quiénes podrían tener inteligencia naturalista? Aparte de los jardineros, ¿quiénes más podrían tener inteligencia naturalista? Aparte de los jardineros, los que cuidan los animales, tenemos, por ejemplo, a los zoólogos, ¿verdad? A los zoólogos, los que cuidan a los animales en el Parque de las Leyendas. Muy bien, a los biólogos, los que clasifican plantas e insectos. Muy bien, Yamilet, a los ingenieros ambientales. Muy bien, Reyes, a los rescatistas de los animales, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Carrión, médicos veterinarios, por supuesto. Entonces, los jardineros, los zoólogos, los botánicos, el ingeniero ambiental, el ingeniero forestal, la sociedad protectora de animales, los ambientalistas que protestan y protestan para que ya no continúen talando los árboles de manera indiscriminada, porque sabemos que los árboles son el pulmón del mundo. Entonces, los árboles, las plantas nos dan oxígeno y en la actualidad lo que más necesitamos es oxígeno. Entonces, si tú ya has tomado conciencia de lo muy importante que son las plantas, de lo muy importante que son los animales y no contaminas al medio ambiente, cuidas a tu planeta, es más, has celebrado el Día de la Tierra, el Día del Medio Ambiente, ¿sí? Es que tú tienes inteligencia naturalista. El otro tipo de inteligencia acá, mira, debajo de la inteligencia naturalista tenemos a la inteligencia musical. La inteligencia musical, ¿en qué consiste este tipo de inteligencia? Consiste pues en la capacidad de distinguir sonidos, tonos, ritmos musicales, timbres y crear, ¿no? Crear sonidos, crear melodías. A ver, ¿quiénes podrían tener inteligencia musical? A ver, ¿quiénes presentarían este tipo de inteligencia? Muy bien, Aduska, los DJ, un cantante, por supuesto, Camara Carrión, el DJ, ¿verdad? El ingeniero de sonido también presenta inteligencia musical, los intérpretes, los compositores. Entonces, acá debe estar tu cantante favorito, ¿no? ¿Quién es tu cantante favorito? Daddy Yankee, Ozuna, me dicen por acá. Tu cantante favorito, Camilo, ya entonces se encuentra acá, tiene inteligencia musical. Entonces han sido capaces de poder cantar y seguirle al ritmo musical. Ahora, los bailarines, no mucho, ¿no? Los bailarines tienen otro tipo de inteligencia que voy a mencionar después, porque los bailarines lo que saben es expresar sus movimientos. Más que crear tonos musicales, ellos saben expresar movimientos, o sea, de ahí que bailan bonito porque saben expresarse con ritmo, ¿no? Claro, los bailarines tienen este de acá, voy a señalar. Este de acá tiene los bailarines, la inteligencia kinestésico corporal, eso lo presentan los bailarines. Pero los que cantan, los que interpretan, los que tocan instrumento musical, ¿tú sabes tocar algún instrumento musical? Guitarra, flauta, zampoñas. ¿Sabes tocar algún instrumento musical? Xilófono. ¿Qué instrumento musical? Bueno, yo intenté tocar guitarra y hasta ahora no me sale. Pero hay algunos que sí, ¿no? Les sale muy bien. Es más, incluso han pertenecido a la banda musical del colegio, ¿verdad? Los alumnos que han pertenecido a la banda, entonces significa pues que tienen buena capacidad auditiva, capacidad para escuchar, interpretar la música, entenderla. Ya muy bien. Tocar cajón también, flauta dulce, por supuesto. Tocar guitarra, charango, ¿no? Charango. ¿Algún instrumento musical? ¿Estabas aprendiendo zampoñas, Naduska? Ya, también, ¿no? Sería en este caso tener inteligencia musical, ¿verdad?
Ahora, por el tema del virus, sabemos que la flauta y la zampoña tiene que ser personal, ¿no? Porque si no, pues nos contagiamos, al igual que la quena. Tocar quena, qué bonito, ya. Entonces sería inteligencia musical, ya sabes. Algunos alumnos sobresalen en esta parte, ¿no? De la música, les encanta la música, por ejemplo, y otros sobresalen cuidando la naturaleza. Ya vamos dos tipos de inteligencia, identifica cuál te pertenece, ¿no? De repente tú tienes inteligencia naturalista o de repente tienes inteligencia musical. Profesora, no tengo ninguno de los dos. Ah, quizás tienes este de acá, mira, inteligencia lógico-matemático. Las personas que tienen inteligencia lógico-matemático obviamente sobresalen en números. Todos los alumnos que sobresalen en matemática, todos los alumnos que sobresalen en números tienen inteligencia lógico-matemático. Por ahí me están consultando si pueden tener más de uno. Sí, sí. Hay personas que tienen dos hasta tres tipos de inteligencias múltiples. No hay ningún problema si es que tienes más de uno. Así es. Entonces, los que tienen inteligencia lógico-matemático tienen la capacidad de resolver problemas, plantear ecuaciones. Tal vez es tu caso de algún compañero que entiende, ¿no? Rápidamente los números. Es más, hasta han creado su propia fórmula para que resolver un ejercicio. El profesor está explicando y ya encontró la respuesta así de rápido, ¿no? Entonces, para ellos los números son recontra fácil. Entonces, tienen inteligencia lógico-matemático. Son capaces de demostrar un ejercicio, una hipótesis, crear problemas, resolver problemas numéricos. A ver, ¿quiénes tienen este tipo de inteligencia lógico-matemático? Aparte de los estudiantes, también tu profesor de números, por supuesto. Los contadores, claro, ellos calculan los ingresos y los egresos. El ingeniero, por supuesto, ¿no? El ingeniero, los 5 años que va a estudiar en la universidad, todo es números. Contadores, ingenieros, matemáticos. Los matemáticos tienen inteligencia lógica matemático, ¿verdad? Los estadistas, aquellos que dicen el 30% de la población aprueba a este alcalde, el 40% de la población desaprueba a este alcalde, pero cuando habla de 30%, 40% es que ha hecho un cálculo matemático a toda la población y en base a eso ha encontrado quiénes aprueban o quiénes desaprueban. Entonces los estadistas también tienen inteligencia lógico-matemático. Continuamos, llevamos tres, ¿no? Más tres, tal vez uno o tal vez los tres tienes hasta el momento, ¿verdad? Acá tenemos otro tipo de inteligencia, la inteligencia existencial. Este tipo de inteligencia consiste en abordar temas relacionados con la vida o temas relacionados con la muerte. Las personas que tienen inteligencia existencial cuando se enteran del tema de la muerte, no sufren. Por ejemplo, si algún familiar ha fallecido, bueno, todos nos ponemos tristes, ¿no? Es normal ponernos tristes cuando el familiar fallece, pero después se pone a reflexionar bien y se da cuenta de que todos nosotros, pues algún día vamos a dejar de existir. Entonces, en lugar de estar sufriendo por el tema de la muerte, al contrario, reflexiona y se concentra en la vida. Entonces, concentrarnos en la vida, qué buscamos, qué queremos, cómo podemos aprovechar al máximo nuestra vida, ¿verdad? Vivir cada día como si fuera el último en este planeta. Entonces, es que hemos llegado a ese nivel de reflexión. Los que pueden reflexionar acerca de la vida, acerca de la muerte, y no tomarlo de manera trágica, sino de manera reflexiva, ¿sí? En este caso como un aprendizaje, entonces es que esa persona ha logrado tener un tipo de inteligencia llamada inteligencia existencial. Entonces se concentra más en la vida y se pone a reflexionar sobre la muerte, ¿ya? ¿Quiénes podrían tener este tipo de inteligencia existencial? Los filósofos. Los filósofos siempre pues reflexionan y no ven a la vida o a la muerte como algo trágico, simplemente como una etapa, como un proceso que todos nosotros tarde o temprano vamos a pasar. Y se quedan solamente con los bonitos recuerdos de los familiares,
volteamos la página y continuamos nuestra vida porque tenemos que vivir. Esa es la idea, ¿no? Tenemos esa gran oportunidad de vivir, así que no lo podemos desaprovechar. El otro tipo de inteligencia es la inteligencia interpersonal. Mira, si ves el dibujito, las personas que tienen inteligencia interpersonal son las personas que se relacionan con los demás. Entonces les gusta interactuar con los demás porque tienen la capacidad de entender a los demás, comprender a los demás. ¿Quiénes tendrían inteligencia interpersonal? Los psicólogos, los consejeros. Algunos religiosos también se encargan de aconsejar, algunos aconsejan, durante la misa aconsejan, por ejemplo, entonces tendrían inteligencia interpersonal. De repente es tu caso, ¿no? Te gusta aconsejar a los demás, incluso por más que eres el hermano menor, aconsejas a tus mayores, o eres el psicólogo de tus padres, ellos te conversan, se desahogan contigo, y tú estás ahí como un buen consejero para los padres, para el mejor amigo, ¿no? Para el mejor amigo, para la mejor amiga. Entonces, si tienes esa capacidad de ponerte en el lugar de la otra persona, empatía, eres muy comprensivo, muy comprensiva, entonces tienes este tipo de inteligencia interpersonal. Acá está la inteligencia de los deportistas. Un deportista tiene inteligencia kinestésico corporal, porque son todos aquellos que pueden sobresalir a la hora de presentar movimientos. Entonces, puede ser un boxeador, un futbolista, el que practica vóley, natación, maratón, algún deporte. Por ejemplo, tenemos el caso de Inés Melchor, por ejemplo, Gladys Tejeda, nuestras maratonistas que han ganado varios premios a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Entonces, pueden desenvolverse muy bien a la hora de expresar sus movimientos, ya que corren rapidísimo, ¿no? Entonces, los deportistas, no solamente los deportistas, hemos dicho que también acá están los bailarines, porque una cosa es bailar por bailar y otra cosa es saber bailar. En un concurso de danza, generalmente los que saben bailar están bailando adelante, ¿no? Y los que bailan más o menos atrás. Qué bien baila mi compañera, profesora, mi compañero, tiene un ritmo, cada movimiento lo realiza con una agilidad espectacular, entonces tiene inteligencia kinestésico corporal. Los actores, las actrices, también con gestos, con movimientos corporales, claramente te van a retratar una escena, ¿no? Una actuación. Los que tienen inteligencia lingüística sobresalen al momento de hablar o al momento de escribir, porque ellos pueden expresar las palabras con mayor facilidad. Ya hemos dicho que en ese caso tenemos a los oradores, a los locutores, tenemos, por ejemplo, a algunos profesores que también se desenvuelven muy bien a la hora de hablar frente al público, a los que estudian periodismo, entonces ellos tienen inteligencia lingüística. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, nuestro premio Nobel en literatura, presenta inteligencia lingüística. O sea, acá están los literatos, los poetas, que pueden expresar sus pensamientos, sus ideas en una obra literaria. Entonces, si a ti te gusta escribir, si te gusta, por ejemplo, componer pues cuentos, ensayos o contar cuentos, ¿no? Profesora, yo siento a todos mis sobrinitos y yo les cuento, me gusta contarles cuentos. Entonces, ellos están atentamente escuchándome y lo que yo puedo crear en ese momento, entonces tiene inteligencia lingüística. Inteligencia intrapersonal, la capacidad de entenderte a ti mismo, entender tus sentimientos, entender tus emociones, saber controlar tu enojo, saber controlar tu alegría, saber controlar tu ira, es tener inteligencia intrapersonal. Saber aconsejarte a ti mismo, a ver qué debo hacer, esto está bien, esto está mal. Entonces, saber aconsejarte a ti mismo es tener inteligencia intrapersonal. Inteligencia espacial es la capacidad de poder visualizar de manera tridimensional el espacio, de manera tridimensional. Entonces, hemos dicho que un arquitecto, un ingeniero civil, un ingeniero geógrafo, porque analiza el suelo, la tierra, un director de cine, también tiene que ver en qué espacio se va a realizar la película, presentan inteligencia espacial.
Listo, chicos. De esos 9, a ver, ¿cuál es tu tipo de inteligencia múltiple? A ver, elige, a ver. Si tienes 3, no hay ningún problema. Si tienes 2, está bien. Si tienes 5, también puede ser. O tal vez tienes uno solo. No hay ningún inconveniente, chicos. Ahora sí. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia múltiple que te caracteriza? Tienen 4, me dicen algunos. A ver, por acá me dicen también 4. Musical, naturalista, espacial e interpersonal. Ya, muy bien, chicos. Algunos tienen 5 y otros uno nada más me dicen tengo inteligencia existencial. Muy bien, también es correcto, no hay ningún problema. Tener bastante o poco, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, en mi caso yo solamente tengo 2, creo. El, el naturalista y el interpersonal. Ya, esos 2. Claro, me encanta cuidar las plantas y los animales y me encanta entender a los demás. Bueno, ese es mi caso, ¿no? Personal. Pero de repente ustedes tienen más o tal vez menos. A ver, por acá me dice su compañero que tiene 4. A ver, musical, interpersonal. Allá sería 5 entonces. Musical, interpersonal. Allá, kinestésico, corporal y naturalista. 4, ¿no? 4. Entonces, de esos 4, ¿cuál es el que predomina más en ti? A ver, elige el que más predomina. Uy, está difícil elegir, pero elige el que predomina en ti, el que tienes más en abundancia. Algunos tienen, a ver, tienes musical, interpersonal, lingüístico e intrapersonal. ¿Cuánto sería? Intercorporal, lingüístico, también 4. Ya, los que están priorizando, ¿cuál tienen más de todos? El intrapersonal. Qué bien, ¿no? Qué bien saber controlarnos, saber controlarnos, entendernos a nosotros mismos. Ya, naturalista me dice Sanaí, Zair corporal kinestésico. Ya, entonces si tuviéramos que elegir el que más predomina, listo, ¿no? Ya has elegido. Para mí está también difícil elegir entre la naturalista y el interpersonal. Está bien complicado la elección, ¿verdad? Entonces ya sabes, hay 9 tipos de inteligencias que se relacionan unos con otros, se relacionan y esta teoría nos está permitiendo demostrar que todos somos inteligentes, ¿sí? Algunos sobresalen en números, pero otros sobresalen en letras. Profesora, yo no sobresalgo ni en números ni en letras, pero sí en baile, pero sí en dibujo. Entonces significa que hay varios tipos de inteligencias. Y eso hay que tomar en cuenta, es muy importante eso. Listo, chicos. Entonces, la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de entendimiento de la mente elaborado por Howard Gardner y publicado en el año de 1983. Para él, la inteligencia no es un conjunto unitario, o sea, no es aislado. Al contrario, van a relacionar unos con otros, son interrelacionados. En base a la teoría de las inteligencias múltiples, Daniel Goleman elabora la teoría de la inteligencia emocional, que consiste en saber controlar de manera inteligente nuestras emociones. Tomando como base la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, Daniel Goleman elabora este libro de la inteligencia emocional. Actualmente el libro de la inteligencia emocional de Goleman es uno de los libros más vendidos. Incluso tiene el premio, en este caso ha recibido premios. Es considerado como un libro más vendido porque su lenguaje es claro, es elocuente, tiene varios ejemplos y es uno de los más leídos también. Tiene recomendaciones y tips de cómo controlar nuestras emociones inteligentemente. En la actualidad, ya que nuestras emociones están un poquito resquebrajadas,
han sufrido de cuadros depresivos, otros tienen crisis de ansiedad producto de la pandemia, producto del encierro, pero según esta teoría es muy importante controlar nuestras emociones. Entonces las personas que se pelean en la calle, discuten en la calle de la nada porque le chocaron accidentalmente, porque no pagaron el pasaje completo, que tú que te crees, que bájate del carro, que abajo te voy a pegar. Entonces vemos semejante escena y decimos, ¿qué está pasando, no? Con algunas personas que no saben controlar ese enojo, esa ira. No es malo enojarnos, no es malo estar triste, pero tenemos que aprender a controlarlo. Porque imagínate, ¿no? Si nos vamos a los golpes, un mal golpe, una mala caída, terminamos de repente hasta dañando a la persona sin querer. O quizás nos enfrentamos por enfrentarnos con alguien y no sabemos que ese alguien pues tiene un cuchillo o está armado y al final terminamos graves, heridos, cuadraplégicos, hemipléjicos, todo por no saber controlarnos, ¿no? Por no saber controlar nuestros celos, por no saber controlar nuestra cólera, nos ponemos a pelear con nuestros familiares y ahora ni siquiera ya no nos hablan, entonces tenemos que aprender a controlarnos y no ser como los animalitos salvajes, ¿no? Que de frente quieren atacar. No, nosotros somos seres humanos y tenemos que aprender a detenernos y pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Que en plena calle estamos peleando, discutiendo por 50 céntimos, porque la casera no nos dio de repente algo adicional, etcétera, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y también en el aspecto sentimental, ¿no? Estar peleándose con la pareja cada rato o celándola de manera exagerada. Si no confías en esa persona, bueno, te separas, pues, pero es estar persiguiéndola, obsesionándose, como si fuera la última persona en el planeta, tampoco es correcto. Entonces, el amor propio es más importante. Listo, chicos. En base a eso vamos a desarrollar las preguntas, ¿ya? A ver, ¿qué responderías en la preguntita número 1? ¿Quién es el creador de esta teoría que estamos hablando hace un instante? Bueno, hemos hablado de varias teorías, ¿no? Pero te preguntan principalmente por las inteligencias múltiples. A ver, mira la diapositiva porque por ahí está su nombre y su apellido, que está más o menos difícil de escribir, pero tú puedes. ¿Es Goleman o es Howard Gardner? A ver, ponte a revisar un poquito Howard y Gardner. ahora. Muy bien, chicos, muy bien. En el audio me han dado la respuesta correcta, Howard Gardner, y en el chat también, Camara, Camaca, Reyes y Vigil me han dado la respuesta correcta, Howard Gardner. Howard Gardner, autor de la teoría de las inteligencias múltiples. Como les dije, chicos, hemos visto varias teorías, pero nos vamos a concentrar más en la teoría de las inteligencias múltiples, cuyo representante es Howard Gardner. ¿Con qué letra empieza su nombre? Con H, ¿no? Y el apellido con G de gatito, ¿ya? Entonces, no te olvides de la teoría de las inteligencias múltiples. Las otras teorías también son importantes, pero en esta oportunidad, principalmente el libro nos pide concentrarnos en la teoría de las inteligencias múltiples, cuyo autor es Howard Gardner. Listo. Pasamos a la pregunta 2. En un principio, Gardner, o sea, Howard Gardner, identificó 7 inteligencias, o sea, al principio. Luego le añadió una octava a finales de 1999, o sea, 1990-99, le agregó una más, pero ¿cuál fue? La pregunta es, ¿cuál fue el que le agrega? O sea, el octavo, ¿no? Me pide el octavo, el número 8. A ver, la respuesta correcta me ha dado Camara, Reyes y Morales. Listo, muy bien, chicos. Entonces, en ese caso, la respuesta es inteligencia naturalista.
A la inteligencia naturalista se le llama también inteligencia ecológica, porque quiere cuidar pues la ecología, el ecosistema, ¿no? Imagínate cuánto hemos contaminado nuestro medio ambiente, sobre todo en la costa, la presencia de las industrias, de ciertas empresas que emanan sustancias tóxicas, lamentablemente malogran nuestro medio ambiente, ¿no? Y se puede notar claramente en la costa, porque profesora, amaneció todo nublado, profesora, pero la pregunta es, ¿necesariamente es neblina o es toda la contaminación que no nos está permitiendo contemplar mejor la naturaleza? Entonces, a veces es la misma contaminación. No solamente estamos dañando el ecosistema, sino a nosotros mismos, ¿ya? Se ha celebrado el Día de la Tierra, el Día de la Pachamama, el Día del Planeta. Entonces tienes inteligencia naturalista. Si comes tu fruta y no lo tiras al suelo, si comes tu galletita y no lo botas en la calle, si no te lo guardas en tu bolsillo hasta llegar a tu casa, entonces tienes inteligencia naturalista. Si le das comida a los perritos abandonados o tal vez agua, porque quizás no hay plata para comprar comida, pero profesora, yo dejo un platito con agua por si acaso, si pasa algún perrito callejero, algún gatito callejero, al menos, al menos va a estar hidratado. Y si por ahí ya rescataste un par de gatos, si por ahí ya adoptaste un par de perros, entonces también tienes este tipo de inteligencia. Naturalista o inteligencia ecológica. Pasamos a la pregunta número 3. Menciona 3 oficios, 3 trabajos o 3 profesiones que pueda realizar una persona que tenga inteligencia lingüística. A ver, ¿en qué podría desempeñarse a nivel profesional una persona que tiene inteligencia lingüística, el que sobresale hablando, el que sobresale escribiendo? Naduska, tienes 7 gatos. Ah, me ganaste. Muy bien, entonces los que sobresalen en inteligencia lingüística. A ver, Camara me dicen los poetas, Anaí, Naduska, los locutores, hasta los conductores de un programa de televisión, así como los abogados, ¿verdad? Los abogados hablan muy bonito, ¿no? Para defender al cliente. Pero sería bueno que así como hablan bonito, defiendan también a un cliente que vale la pena defender, porque también recordemos de que a veces defienden pues a clientes que son delincuentes, asesinos. Ahí también tiene que ver su ética profesional. Pero los abogados se desenvuelven muy bien. Los conferencistas, por supuesto, Zair, los conferencistas, los que promocionan productos, los vendedores, los poetas, por supuesto, tienen inteligencia lingüística. Hasta incluso los políticos, ¿no? El problema de los políticos es que hablan bonito, pero luego se olvidaron de todas esas promesas bonitas que dijeron pues en el momento de las elecciones, ya sea para presidente o ya sea para alcalde. Ese es el único inconveniente de muchos políticos a lo largo de la historia, que hemos visto varios casos, ¿verdad? Entonces tiene inteligencia lingüística abogados, locutores, poetas, literatos. Bien, chicos, sus ejemplos son buenos. Acá vamos a trasladarlo a algunos. Respuesta. Ahí están los literatos, los escritores, los cuentacuentos, tienen este tipo de inteligencia. ¿Alguna vez has elaborado un cuentito donde tu mascota era el personaje principal? De repente sí, ¿no? Has hecho ahí un libro, un cuento, donde tu mascota era el personaje principal y le has puesto título a esa pequeña mini obra literaria. Entonces también los alumnos que han hecho eso y han sobresalido en un concurso de cuentos, donde la mascota ha sido el principal protagonista, inteligencia lingüística.
Acá también te piden, en la siguiente pregunta, la 4, también te piden trabajos, carreras o profesiones, pero en este caso de aquellas personas que sobresalen en inteligencia musical. Aquellos que tienen inteligencia musical. A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes serían? Aquellos sujetos que sobresalen en la inteligencia musical, creando músicas, ritmos, melodías, ¿verdad? A ver, ¿qué me dice Vigil? Cantantes, por supuesto, compositores. Cámara también, Reyes también, así como el DJ. DJ, tal vez tú eres el DJ en tu casa, ¿no? Cada vez que hay algún cumpleaños. Profesora, yo soy el que anima, el que soy de DJ, el que mezcla la música. Estoy con el celular y ellos me hacen los pedidos musicales y yo estoy ahí buscando, armando alguna melodía o ritmo o secuencia de canciones y la haces de DJ de repente. Entonces, inteligencia musical. También hemos dicho que los que tocan instrumentos musicales, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes lo tienen? Los cantantes, los intérpretes, así también como los compositores. Los que escriben, los compositores son los que escriben las letras de la canción, ¿verdad? El cantante obviamente canta la canción, pero una cosa es cantar por cantar y otra es interpretar con sentimientos y todas las emociones a la hora de cantar, hasta escuchas y te llega hasta el corazón de repente esa canción, ¿verdad? Ahora pasamos a la pregunta 5. Lo mismo, 3 oficios, trabajos o profesiones, pero en este caso para personas que tienen inteligencia kinestésico-corporal. ¿Cómo era la inteligencia kinestésico-corporal? Aquellos que sobresalen en movimientos. Corporal hace referencia al cuerpo, ¿verdad? Entonces sobresalen en movimientos. El cuerpo puede moverse y expresar con naturalidad y en perfectas condiciones muchas situaciones. A ver, ¿quiénes podrían, qué trabajos, qué profesiones podrían realizar las personas que expresan a la perfección sus movimientos? Aparte de los deportistas, los arqueros, también los arqueros, deportistas, arqueros, que casi tienen que adivinar por dónde va la pelota, ¿no? Los deportistas tienen que coordinar bien sus movimientos. Ya, a ver, ¿quiénes pueden ser? Aparte de los deportistas, arqueros, boxeadores, sí, boxeadores, corredores, maratonistas, ¿no? Bailarines y karatecas. Muy bien, Reyes, muy bien, Camara. Camara, Raúl. Presentan inteligencia kinestésico corporal bailarines, los bailarines, por ahí tienes un hermanito que es bien bailarín, ni bien suena la música, ya está bailando ahí en su sitio, aunque sea sentado, ¿no? Los bailarines, los nadadores, los que juegan tenis, cualquier tipo de deporte en la cual uno sobresale, deporte en la cual uno llega a sobresalir, tiene inteligencia kinestésico corporal. Nadadores, bailarines, deportistas, también hemos dicho actores, ¿no? Actores, actrices, las personas que practican mimos o el teatro mudo. Los mimos son aquellas personas que se pintan el rostro de blanco y con solamente hacer gestos en la calle o en el teatro, con solamente hacer gestos, te retratan una escena. Entonces, hasta te hacen reír, te hacen llorar. Entonces, qué bien, expresan sus movimientos, tienen este tipo de inteligencia kinestésico corporal. Boxeadores también, por supuesto. En la pregunta 6, tres oficios, 3 profesiones, 3 carreras profesionales o trabajos, pero de personas que sobresalen en la matemática.
tienen inteligencia lógico-matemático. ¿Quiénes podrían tener inteligencia lógico-matemático? Aparte del compañero. Trabajos. Contadores me dijeron hace un instante, por ejemplo, cuando hablé de la teoría. Pueden ser contadores, ¿verdad? Contadores, matemáticos, profesores, pero recuerda que solamente profesores de números, porque también hay profesores de letras, hay profesores de educación física. Por ejemplo, el profesor de educación física tendría inteligencia kinestésico. Los profesores de letras tendríamos inteligencia lingüística. Pero los de números, ahí sí, ¿no? Lógico matemático. Ingenieros también, Naduzca, sí, ingenieros. Ingenieros contadores, analistas. Economistas. A ver, completemos entonces, ¿ya? Contadores, estadistas, ingenieros, matemáticos puros, profesores de números. Tu profesor de álgebra, por ejemplo, tiene inteligencia lógico-matemático. Tu profesor de aritmética tiene inteligencia lógico-matemático. Y en las 7, ¿qué completarías? Los astronautas. Los astronautas. Aparte de los astronautas, ¿quién más tendría inteligencia espacial? No necesariamente tenemos que estar en el espacio, también en la Tierra también puede ser, ¿ya? Los dibujantes, por supuesto, porque te dan una hoja bond, y tú tienes que distribuir en toda esa hoja, en todo ese espacio, tu dibujo. Arquitecto, ingeniero civil, diseñadores de modas, pintores. Los tenistas. Perdón. Un jugador de tenis. A ver, un jugador de tenis. Claro, aparte de los movimientos, también el jugador de tenis tiene que saber manejar el espacio. Claro, así es. Hemos dicho que se pueden tener 2 tipos de inteligencias incluso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Reyes, escultores, está bien tu respuesta. Carrión, diseñadores, al igual que nuevamente Reyes, dibujantes tendrían inteligencia espacial. Completamos, ingenieros civiles, arquitectos y pintores. En la 8 te preguntan qué trabajo pueden realizar o qué oficio pueden realizar las personas que tienen inteligencia naturalista. Si naturalista es cuidar plantas y animales, así como el ecosistema, ellos podrían ser guardabosques, muy bien, Reyes. Ellos podrían ser ingenieros forestales. Ellos podrían ser médicos veterinarios. Ellos podrían ser hasta jardineros, ¿verdad? ¿Qué sería de los jardineros si no existieran? Entonces, muy bien, Reyes, muy bien, Vigil. La respuesta acá: pueden ser zoólogos, pueden ser veterinarios, pueden ser biólogos, pueden ser jardineros, o pueden ser ingenieros, pero no cualquier tipo de ingeniería, sino ambiental o forestal, que son los que cuidan, protegen y analizan el impacto de una contaminación. En la pregunta 9 me dicen, ¿qué es la empatía? ¿Sabes qué es la empatía? ¿En qué consiste la empatía? En ponernos en el lugar en ponerse en el lugar del otro. del otro, ¿verdad?
Así es, ponernos en el lugar de la otra persona y tratar para de poder sentir. ayudarlo en su problema sentimental o personal. Muy bien, Christopher, para poder ayudarlo, para poder aconsejarlo, ponernos en sus zapatos, en sus zapatillas, literal, es una forma de decir que tenemos que saber entender su alegría, su tristeza. ¿Has tomado desayuno? Qué bien, ¿no? Pero hay muchos que de repente no han podido tomar desayuno. Profesora, no es mi problema, no me interesa. Con tal que yo tome mi desayuno, no, ¿no? Lo contrario a la empatía sería ser egoístas. Entonces nosotros tenemos que pensar también en los demás. Hay muchos que no tienen que comer, hay muchos que no tienen, por ejemplo, en dónde recibir sus clases. Entonces quizás están en peor situación que nosotros. Pues hay que entenderlos, hay que aconsejarlos, hay que saber escuchar a los demás. Incluso en una oportunidad yo les dije, ¿no? Si mamá viene renegando, en lugar de decir, ay, qué renegona es mi mamá, ponernos a pensar, ¿y por qué estará renegando? Debe ser muy difícil ser mamá. Pero si yo voy a decir, no es mi problema, ¿para qué me tiene? Pues, ¿para qué nací? ¿Acaso yo le he pedido que me traiga al mundo? O sea, imagínate qué situación nos ponemos, ¿no? Pues entenderlo. Entonces, mamá quiso traernos al mundo, por su motivo será, pero se ha dado cuenta que es semejante responsabilidad. Entonces, si está alegre, si está triste, si está renegando, hay que tratar de entender y en ese momento, pues, no hacerle renegar peor, en ese momento ayudarle, o en ese momento, en este caso, si está triste, entender su tristeza, aconsejarle, darle ánimo al amigo, al padre de familia, al hermano, al alumno, al estudiante, ¿verdad? Muy bien, los jovencitos que han respondido en el audio me han dado respuestas buenas, respuestas correctas, al igual que en el chat, Camari y Reyes también me han dado la respuesta adecuada. La empatía consiste en ponernos en el lugar de la otra persona, saber entender la alegría o la tristeza de los demás. Y llegamos a la última preguntita. ¿La empatía con qué inteligencia se relacionará? De las inteligencias múltiples, ¿con cuál de todas las inteligencias múltiples? Consiste en entender a los demás, ser amable, ser respetuoso con los demás, saber escuchar, saber trabajar en grupo y respetar las ideas de todos los demás. A ver, ¿cuál será? ¿Será Una pregunta. inteligencia? Sí, dime. ¿Los actores qué inteligencia tendrían? Ellos tenían kinestésico. Los actores tienen inteligencia kinestésico corporal porque saben expresar con movimientos las escenas. Hasta todo un drama hacen, ¿verdad? En el caso de la pregunta 10, la respuesta sería interpersonal. El saber entender a los demás, saber escuchar, aconsejar a los demás, es tener inteligencia interpersonal. Entonces, entender las opiniones de los Profesora, demás. profesora, disculpe, Dime, ¿y los estudiantes qué serían? cada estudiante tiene diferente tipo de inteligencia. Por ejemplo, yo conozco alumnos que son muy comprensivos con sus compañeros. Entonces, ese alumno tendría inteligencia interpersonal. Pero también conozco alumnos que de repente no son muy comprensivos con los compañeros, pero sí sobresalen, por ejemplo, en números. Entonces tendría inteligencia matemática, lógico-matemático. Entonces cada estudiante tiene su propio tipo de inteligencia en la cual sobresale. Lo mismo con cada profesor. Hay profesores que sobresalen en números, tienen inteligencia matemática. Hay profesores que sobresalen en letras, tienen inteligencia lingüística. Lo que sobresale en educación física, inteligencia kinestésico-corporal. En el caso de los tutores, la mayoría de los tutores tienen inteligencia interpersonal, o sea, ellos destacan tratando de entender o comprendiendo las necesidades de los alumnos. También con los padres conversan, sí mamita, sí le entiendo, sí señor, le comprendo, voy a solucionar este problema o voy a hablar con su hijo. Entonces, los tutores, por ejemplo, tienen inteligencia interpersonal. Listo, chicos, ¿alguna otra consulta que tuviesen? Ya vamos a retroceder entonces rápidamente, ¿ya? Los sujetos que saben manejar el espacio, como los que dibujan, los que pintan o construyen una casa, tienen inteligencia espacial.
Las personas que expresan muy bien sus movimientos, como los bailarines, actores, actrices, deportistas, futbolistas, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, ¿ya? O hasta la padula, ya que está de moda ahora la padula, tiene inteligencia kinestésico-corporal. Las personas que sobresalen hablando frente al público, como abogados, literatos, cuentacuentos, tienen inteligencia lingüística. Esta teoría de las inteligencias múltiples es la teoría en la cual nos vamos a concentrar más. El autor de la teoría de las inteligencias múltiples es Howard Gardner. Su teoría no solamente aportó en el campo psicológico, sino también aportó en el campo de la educación, porque gracias a su teoría, nosotros los profesores podemos entender mejor a los estudiantes y darnos cuenta de que no todos los estudiantes son iguales a la hora de aprender, ya que cada uno tiene un tipo de inteligencia en la cual sobresale más y destaca más. Acá están al principio eran 7 tipos, pero a finales de 1990, específicamente en 1999, le agregó uno más, le agregó la inteligencia naturalista. Y hace poco, el 9º viene a ser la inteligencia existencial. Actualmente Howard Gardner sigue vivo y su teoría es bastante asimilada. Acá tenemos otras teorías como la multifactorial, como la bifactorial. Y acá tenemos la definición de la inteligencia. Una persona es inteligente cuando resuelve un problema de forma rápida y de forma creativa. Participan 2 factores, factores biológicos y factores ambientales. Muy bien, chicos, ahora sí, actualicen su intranet. Una vez que ya has actualizado tu intranet, puedes desarrollar tu temático. Sería tercer temático, segundo bimestre. Tercer temático, segundo bimestre, ya puedes desarrollar tu temático, ya empezó. Cualquier duda, me escribes en el chat, no te olvides.